la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Una nueva y confusa vida. Capítulo 5. Kakashi abrió el ojo algo sobresaltado, se encontraba recostado en un suelo con baldosas verdes las cuales emitían un leve brillo y entre él y las baldosas había una delgada capa de agua, mirando hacia los lados solo podía ver en suelo levemente brillante y un infinito horizonte de oscuridad. ¿Dónde estoy?, se preguntó a sí mismo con el lugar resultándole inquietantemente familiar. Levantándose él pudo ver como con cada movimiento que hacía del agua debajo de él salía ondas. Veo que despertaste, Kakashi, escuchó una voz profunda, un poco anciana y familiar, mirando hacia el origen de la voz. Kakashi se encontró mirando de frente al sabio de los 6 caminos, el cual se encontraba con su habitual túnica blancas con magatamas adornando sus ropas y flotando sobre las Goudoudamas, mientras su báculo descansaba sobre sus piernas. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí?, preguntó Kakashi temiendo lo peor. La única vez que estuvo en ese lugar fue poco antes de reencarnar. Tranquilízate, Kakashi, te he llamado hasta acá por lo que puedes estar tranquilo, le calmó el sabio de los 6 senderos. Un poco más relajado el antiguo Kage miró al sabio, preguntándose a qué le habían llamado. Antes que nada, Kakashi, debes saber que esta es la única vez que podremos conversar y estoy aquí para brindarte ayuda en la medida de lo posible, le explicó el sabio ganando una mirada de reconocimiento de Kakashi. El llamarte hasta aquí ha requerido mucho poder por lo que no tendremos mucho tiempo para conversar, a lo mucho unos 13 minutos, debes hacer que cuenten ya que es la única vez que te brindaré ayuda, habló el sabio. Kakashi asintió. Con el tiempo que ha pasado desde que renaciste supongo que ya te has visto cómo está el mundo y estás al tanto del estatus de tu madre, preguntó el sabio. Así es, y bueno, las cosas son muy diferentes a como son en las naciones elementales, a pesar de que en este mundo no saben usar el chakra, el mundo está plagado y también está todo el asunto de los dioses y los distintos panteones. Sé que mi madre es del panteón griego cuyo centro de influencia está en Norteamérica, y si mal no recuerdo es posible que los nórdicos también compartan territorio con los grecorromanos, lo que hace que me pregunte cómo se las arreglan cuando hay más de un dios con un mismo dominio, habló Kakashi. Veo que no has perdido el tiempo y has investigado bastante, dijo el sabio. Así es, de hecho he estado planeando recrear a los ninjas como una forma de defensa alterna contra los monstruos. Las armas que tienen los humanos hacen bien su trabajo pero carecen de los metales mágicos que pueden destruir a los monstruos, y de no ser por la niebla y que los monstruos solo se concentran en los mestizos, el mundo estaría en caos continuo. Kakashi. ¿Crees que sea prudente enseñarles a usar el chakra?, preguntó a Goromo. Kakashi asintió. Es una apuesta arriesgada ya que existe la posibilidad de que las guerras en el mundo sean más destructivas si el conocimiento se sale de las manos, pero los dioses ya juegan con la vida de los humanos a su gusto y no parecen importarles demasiado lo que suceda mientras no les afecte a ellos, solo se quedarán mirando y ni hablar de los daños colaterales. Hace unos meses los dioses estuvieron cerca de una guerra civil, lo que habría acabado con la vida de miles de personas inocentes. Enseñándoles a usar el chakra a los humanos de cierta forma podría nivelar el campo de juego para los humanos, dijo Kakashi soltando un suspiro. Puedo entender lo que dices y como tú dices es una apuesta arriesgada, pero confío en tu juicio como antiguo Hokage para poder guiar a estos nuevos ninjas. ¿Entonces hay algo en lo que te pueda ayudar, Kakashi?, inquirió a Goromo. Kakashi lo pensó un momento con su mente trabajando en todo lo que podría necesitar en un futuro. He estado pensando en recrear a los Zetsus, pero con lo que he logrado hasta ahora me tomará años lograr recrearlos. ¿Crees poder ayudarme en ese asunto?, preguntó Kakashi algo ansioso. Goromo puso una expresión pensativa. Es posible que te pueda ayudar con los Zetsus, pero me llevará un tiempo hacer los preparativos, explicó animando a Kakashi. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar o eso es todo?, preguntó. No, aún hay algunas cosas en las que me puedes ayudar, dijo Kakashi, ganando una mirada curiosa del sabio. Me preguntaba si podría conseguir árboles de chakra. He intentado buscar un árbol parecido acá pero ninguno se acerca. Además el fuinjutsu y el ninjutsu médico me pueden resultar útiles. Mi fuinjutsu es decente pero no soy un maestro en el área. Con suerte pude crear una barrera antisensores y los sellos que conozco no son muy variados, sin contar que no conozco nada del ninjutsu médico, terminó Kakashi esperando una respuesta del sabio.
Luego de segundos de silencio el sabio habló, veré qué puedo hacer para ayudarte, el ninjutsu médico y el fuinjutsu es algo que te puedo proporcionar, sin embargo los árboles de chakra y un método para recrear a los zetsus es algo que tomará un poco de tiempo, pero también está dentro de mis capacidades, habló el sabio, haciendo una seña para que se acerque. Mientras lo hacía Kakashi se acordó de algo, por cierto el Sharingan de Obito es el regalo que dijiste que darías cuando reencarne, preguntó recibiendo un asentimiento, entonces el Mangekyō que tengo tiene un límite de uso, preguntó parado frente al sabio, no, te otorgue el Mangekyō eterno en un solo ojo, y dado que no tienes el Sharingan en ambos ojos, no puedes usar todas sus habilidades más allá de las que posee tu ojo. ¿Eso quiere decir que no puedo despertarlo en ambos ojos?, preguntó Kakashi recibiendo una negativa como respuesta, ya veo, supongo que eso deja al Susanoo fuera de la ecuación, pensó este, estira tu mano, pidió el sabio, curioso Kakashi obedeció estirando su mano hacia adelante, el sabio tomó su mano dándole un ligero apretón y por alguna razón Kakashi sintió un leve cosquilleo en la palma. Al retirarla él vio las líneas de un pequeño sello en su palma el cual tenía la forma de una magatama, ¿y este sello?, preguntó Kakashi mirando al sabio, en cuanto tenga lo que me pediste el sello se oscurecerá y por medio del sello podré enviarte lo que me pediste, solo para estar seguros deberás usar el sello en un espacio amplio, para usar el sello deberás usar tu sangre y tu chakra, explicó el Rikudo. Kakashi examinó el sello en su mano y le asintió al Rikudo, te agradezco por esto, me ahorraste varios años y muchos dolores de cabeza, dijo Kakashi con una sonrisa de ojo, la expresión de Hagoromo de repente se puso seria haciendo que Kakashi haga lo mismo, no nos queda mucho tiempo chico, recuerda esto, no sé qué estás planeando hacer, pero de lo poco que sé de ese mundo es que el robo del rayo solo fue el primero de muchos eventos que derivaran en una guerra entre divinidades. Una guerra, dijo Kakashi abriendo mucho el ojo, así es chico, como te lo digo no sé mucho de ese mundo, solo sé que el robo del rayo es el primero de muchos eventos que derivaran en una guerra, no sé cuándo o cómo pasará, pero te digo esto Kakashi para que te prepares para eso, una guerra entre divinidades tendría mucho daño colateral, te puedo asegurar esto, cada vez que se acerque más la guerra podrás ver las señales, cuando lo hagas ve preparándote para lo peor. Supongo que tendré que acelerar un poco mis planes, dijo Kakashi en un tono cansado, no te estreses demasiado, como dije, cuando veas las señales sabrás que debes irte preparando por el momento, disfruta de la vida que tienes, te espera un camino lleno de dificultades, verás a muchos morir y te verás obligado a escoger bandos, las decisiones que tomes tendrán un gran impacto en el futuro. Como te digo, disfruta de la vida, cuando llegue el momento sabrás qué hacer, yo no sé qué decir, murmuró Kakashi con su mente trabajando en una forma de acelerar sus planes, por desgracia Kakashi, se acabó nuestro tiempo, después de esto ya no nos volveremos a ver, espero que lo que me pediste sea suficiente para ayudarte a afrontar el futuro, ya es momento de que regreses, se despidió Hagoromo. Entiendo, intentaré seguir tus consejos, se despidió Kakashi mientras su forma era envuelta en un aura azulada para luego desaparecer, una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Hagoromo, después de todo creo que hice bien en escogerte Kakashi, dijo el sabio, con Kakashi este se levantó sobresaltado en medio de la noche. Girándose hacia su mesita de noche él vio en su reloj que eran cerca de las 5 de la mañana, encendiendo su lámpara él se miró la palma de la mano observando cómo ahí estaba el sello de Magatama, apagando su lámpara él se recostó en su cama llevándose las manos a su cabellera, entonces no fue un sueño, murmuró este recordando su conversación con el sabio, frunciendo levemente el ceño Kakashi se quedó mirando el techo. Tendré que acelerar mis planes, solo espero que el sabio no demore mucho con mi pedido, pensó él, había pasado 2 meses desde su visita al campamento mestizo en la cual se había enterado del robo del rayo por parte de Luke y su fallido intento de provocar una guerra civil entre dioses, por otro lado hace 4 días que había terminado la universidad lo que le daba un poco más de tiempo para sus propios proyectos. Solo tenía que lidiar con el papeleo de la universidad lo que normalmente demoraba un par de meses, antes de esto él tenía planeado estar un año más concentrado en el estudio para hacer un doctorado en las ciencias biológicas, pero con la reciente información tendría que posponer eso para luego, sus inversiones iban bien, con pocas pérdidas él estaba juntando su propia fortuna junto a la venta del libro pirateado de Jiraiya que le seguía generando ganancias. Sus investigaciones en la red estaban dando muchos resultados, logró rastrear las direcciones de los usuarios del foro donde personas clarividentes compartían sus experiencias logrando dar con un buen número de 11 personas que vivían en Estados Unidos con el resto repartidos por el mundo. Por otro lado, él se había metido un poco con los archivos del gobierno para ver qué tan metidos estaban en lo sobrenatural.
Casi lo atrapan un par de veces, pirateando al gobierno, pero lo que encontró valió la pena el riesgo. Descubrió que efectivamente sabían un poco del mundo sobrenatural, y los diversos documentos que encontró de estudios al azar y poco detallados de monstruos, y cientos de experimentos fallidos que trataban de desentrañar lo sobrenatural. Si bien muchos de ellos no tenían como objetivo meterse en eso, de manera indirecta lograron rascar la superficie, aunque sospechaba que no hayan avanzado más, ya que a pesar de los obstáculos como la niebla estaban haciendo un progreso, bastante poco, pero era algo de progreso en meterse con lo sobrenatural. Sospechaba que los dioses habían metido sus manos en todas o la mayoría de investigaciones. Algunos de los proyectos que había pirateado pretendían meterse con la vida y la muerte, manipulación de tiempo, creación de monstruos, incluso habían logrado capturar algunos y hasta donde sabía estaban retenidos en alguna base secreta, siendo estudiados con poco éxito ya que la niebla les obstaculizaba mucho. Metiéndose con sus recuerdos y ocultando las verdaderas formas de los monstruos, hacían que las investigaciones sean problemáticas, y en unos proyectos a los que fue difícil de acceder vio que intentaban replicar los poderes de los semidioses. De alguna forma el gobierno se había topado con algunos mestizos en el pasado y los habían capturado para estudiarlos, en especial a sus poderes o cuerpos mejorados. Eran pocos, pero aún resultaba inquietante todo lo que había visto. En esos casos él dudaba que los dioses no hayan intervenido, quizás hayan permitido que los monstruos persigan a sus hijos, pero dudaba que permitan que se conviertan en ratones de laboratorio. Ese a todas luces podría poner un poco de los nervios a cualquier dios que supiera de eso, si es que se enteraban, ya que todo el asunto de alto secreto lo hacía difícil de descubrir. Fuera de eso no había encontrado nada que indicara que el gobierno estuviera más involucrado con lo sobrenatural, más que por algunos roces aquí y allá. En su laboratorio privado que había instalado en su casa, había estado estudiando los metales mágicos, en su mayoría bronce celestial y plata, ya que había leído que era lo único capaz de matar a los licántropos, lo que indicaba que la plata tenía cierta capacidad para aniquilar monstruos. Con la plata solo se centró en comparar lo que ya se sabía con lo que lograba descubrir sobre el bronce celestial, y para su frustración necesitaba equipos más avanzados y probablemente laboratorios con tecnología de punta para poder hacer más que solo rascar la superficie en su investigación con respecto a los Zetsus. Su investigación en las muestras de tejido de los espíritus de la naturaleza le estaba dando algunos dolores de cabeza, ya que eran una muestra de tejido vegetal y animal que de alguna forma se mezclaba para formar algo que desconocía, y como en el análisis de los metales mágicos, si quería progresar más rápido con ello, tendría que tener un laboratorio con tecnología de punta que le facilite el análisis de las muestras. Por el momento su única limitante era la falta de tecnología y personal. Con respecto a la empresa que quería fundar, aunque ya tenía todo listo, esperaría un poco hasta que le llegue la forma de crear Zetsus. Con ellos podría hacer que su empresa crezca como la espuma y de paso sacar fondos para completar las partes faltantes en sus planes y mejorar sus equipos, actualizando o construyéndose un nuevo laboratorio. Sintiéndose incapaz de seguir en cama, Kakashi salió y se dirigió hacia la planta baja de su casa donde había instalado su laboratorio. Tal vez un poco de tiempo ahí le despejen la mente o le dé otro dolor de cabeza. En el camino creó algunos clones, los cuales envió a hacer distintas tareas. Una vez en su laboratorio encendió las luces y creó otro grupo de clones, los cuales se repartieron por el lugar comenzando a hacer lo suyo, con la mitad trabajando en el área biológica y la otra en los metales. 2 meses después, mientras Kakashi se encontraba en su computadora mirando a sus 3 monitores, cotejando los datos que tenía de sus investigaciones e investigando qué más podría necesitar para su laboratorio, 3 semanas después del mensaje del Rikudo, Kakashi había comenzado la construcción de un laboratorio privado. Había costado un poco encontrar un terreno lo suficientemente grande donde construirlo. Luego de eso tuvo que lidiar con el papeleo y todos los permisos necesarios, junto a tener que buscar a alguien que diseñe y construya su laboratorio. Solo hace una semana había desembolsado bastante dinero para que inicien la construcción. La empresa a la que contrató para que lo construyera, después de una amplia investigación de su historial y calidad de trabajo, le dijeron que tendrían poco más de la mitad del laboratorio listo en un año, y para que esté completamente terminado tendría que esperar 20 meses. Viendo todo lo que tenía que gastar en la construcción y los equipos, Kakashi supo que un mal movimiento le dejaría en bancarrota, por lo que hizo algo un poco arriesgado. Había dedicado un grupo especial de clones, los cuales únicamente se dedicarían a invertir en la bolsa. Primero harían inversiones seguras, luego vendrían las inversiones arriesgadas. Solo por seguridad se había creado varias identidades falsas con las cuales operaba.
Si alguna de las altamente arriesgadas resultaba en un fracaso total, él podría desaparecer esa identidad y con un poco de suerte librarse de las deudas que generaban una mala inversión sin verse afectado. Era moralmente cuestionable, pero él estaba bien con eso, y si las cosas fallaban siempre tenía el plan de emergencias: robar un banco y luego lavar el dinero para que sea completamente legal, pero eso solo lo haría en una emergencia. Mientras él revisaba los equipos que incluiría en su laboratorio personal, mientras el otro estaba en construcción, su palma le comenzó a arder. Deteniendo lo que estaba haciendo, se miró la palma, observando cómo el sello, que antes solo era la silueta de una magatama, comenzaba a oscurecerse. Cuando terminó segundos más tarde con la palma algo adolorida, él dejó escapar una sonrisa. Ya era hora, murmuró antes de correr hacia algún lugar. Saliendo de su casa tomó un taxi que le llevó a las afueras de la ciudad, justo a un terreno que había comprado con el único propósito de contener lo que sea que le hayan enviado, como suponía que era el Gedomazo lo que le habían enviado, ya que hasta donde se sabía Madara y Obito lo usaron para crear a los Zetsus. Luego del viaje en taxi llegó a su terreno, en el cual había una modesta casa de campo rodeada de árboles junto a un lago artificial que él creó. En la periferia del lugar había colocado varias trampas y algunas barreras que mantenían el lugar seguro de cualquier intrusión. Pasando la barrera y caminando en medio de las trampas, él llegó a la casa de campo. Si bien era un agradable lugar para pasar un fin de semana, ese no era el motivo por el cual fue construida. El lugar era una fachada. Por el exterior se veía agradable y acogedor, mientras que el interior estaba casi completamente vacío. La sala apenas si tenía un mueble polvoriento, y en el segundo piso estaba un cuarto equipado en caso de que decidiera quedarse en ese lugar. Por lo demás estaba completamente vacío. Dirigiéndose a la chimenea, movió una loza, la cual dejó ver una ranura cuadrada de 30 centímetros de color negro. Sacando una de sus cuchillas, él se pinchó el dedo y pasó algo de sangre en la ranura. Luego colocó su mano y un sello se hizo presente. Ventajas de ser Hokage es que sabía cómo mantener ciertas cosas lejos del alcance y solo accesible para ti. En la pared al costado de la chimenea se dibujó una matriz de sellado antes de deslizarse y dejar acceso a un pasillo. Entrando, Kakashi cerró la entrada y soltando un pulso de chakra activó los sellos ubicados en las paredes, de los cuales salieron pequeñas llamas azules que iluminaron su camino. Caminando por el pasillo llegó a un ascensor, el cual descendió cerca de 100 metros bajo el suelo. Cuando la puerta se abrió, dio paso a una enorme sala vacía bien iluminada. Sin perder tiempo se hizo otro corte y pasó su sangre por el sello en su palma, la cual luego golpeó contra el suelo. Invocación, gritó Kakashi bombeando tanto chakra como le era posible. La mayor parte de sus reservas fueron consumidas en la invocación cuando marcas negras surcaron el suelo antes de que se generara un estallido de humo. Mientras el humo producto de la invocación se disipaba, Kakashi cayó de rodillas, víctima del gran consumo de chakra que le generó la invocación. Jadeando, Kakashi se apoyó sobre una de sus rodillas mientras levantaba la mirada. El sistema de ventilación que había instalado se encargó de disipar el humo, revelando una enorme flor de loto de color rosado violeta que tocaba el techo, cubriendo la mayor parte del lugar. Kakashi no pudo evitar silbar por la impresión de ver la enorme flor de loto. Bajando la mirada, siguió el tallo hasta la parte donde se formaban las raíces que se enterraban en el suelo, agrietándolo. Voy a necesitar mucha agua para mantener viva a esta flor, murmuró Kakashi mientras calculaba en su mente cuánta agua necesitaría para mantener con vida a la flor. Caminando entre las raíces, él examinó el lugar en busca de algo que le pudiera indicar algo sobre esta flor o de las demás cosas que le pidió al sabio. Tras estar varios minutos caminando entre las raíces sin encontrar nada, Kakashi subió por el tallo hasta llegar a la flor. Una vez arriba, saltó entre pétalos hasta llegar a la parte central de la flor, donde encontró un enorme pergamino de poco más de 1 metro de altura con una nota adherida en la parte delantera. Tomando la nota, reconoció el idioma que usaban en las naciones elementales. En este pergamino están las instrucciones del cuidado de la flor y cómo la puedes usar para crear zetsus blancos. Además, dentro hay sellos que contienen semillas del árbol de chakra, ninjutsu médico y fuinjutsu, cada uno ubicado en su propio sello de almacenamiento. Viendo el pergamino, Kakashi guardó la nota en su bolsillo. Tomando el pergamino, tal como decía en la nota, en la primera parte del pergamino estaba detallado todo lo referente a la flor, incluyendo la forma en la que puede crear zetsus de 2 formas distintas. La primera era dejar que se formen los capullos en las raíces, y la segunda tendría que ofrecer formas de vida a manera de sacrificio para convertirlos en zetsus.
Claramente el proceso era mucho más complejo, pero en líneas generales era eso. En una nota adjunta junto al método el sabio le recomendaba que si usaba ese método use a los monstruos que capturaba. Eso suena bien, pensó Kakashi pensando en construir una prisión especial para los monstruos. Archivando esa idea para un futuro proyecto, Kakashi abrió aún más el pergamino notando las matrices de sellado donde estaba lo que le pidió al sabio. Volviéndolo a enrollar, Kakashi se lo ató a la espalda y saltó hacia el suelo desde la flor, regresando la mirada hacia la flor. La admiró unos segundos antes de regresar al ascensor. Una vez allí pensó en moverlo un poco más arriba, ya que de todas formas tenía que inundar el lugar para mantener con vida a la misma. Si bien la flor sobrevivía alimentándose de la energía natural de forma pasiva, aún necesitaba el agua como un soporte o fuente secundaria de alimentación. Por el momento dejaría que absorba energía natural de forma pasiva hasta que se las arregle para inundar el lugar. Subiendo por el ascensor regresó al corredor que le llevaba hacia el interior de la casa. Tiempo después Kakashi llegó a su casa dejando el pergamino en su estudio. Luego de eso fue a buscar el lugar donde colocar la posible montaña de libros que tenía dentro del pergamino. Encontrando una habitación ideal para hacer su nueva biblioteca, desalojó las pocas cosas que tenía, le dio una limpieza rápida y fue por el pergamino. Normalmente dejaría que vaya un clon, pero había gastado la mayor parte de sus reservas en la invocación. Dejando el pergamino en el centro del cuarto, lo extendió hasta llegar al primer sello de almacenamiento. Abriéndolo dejó salir unas cuantas latas selladas de forma hermética. Curioso, las tomó y las sacudió en su oído. Al escuchar el sonido supo que esas eran las semillas del árbol de chakra. Esas son demasiadas semillas, pensó Kakashi mientras regresaba las latas al sello para pasar al siguiente. Preparándose para lo que venía, abrió el sello y en una bocanada de humo del sello salieron decenas y decenas de libros y rollos, tomando lo primero que alcanzó su mano. En cuanto salió de la pila de libros y rollos abriéndolo para ver su contenido, al parecer estos son de ninjutsu médico, pensó Kakashi examinando el rollo que había tomado. Luego vio los libros y rollos que tenía. Levantándose comenzó a ordenar los libros en un lado del cuarto. Como aún no tenía estanterías donde colocarlos, se debía conformar con ordenarlos en el suelo. Luego de eso abrió el sello que contenía los libros de Fuinjutsu dejando salir decenas de ellos. Si bien no eran tantos como los de ninjutsu médico, aún ocuparían un estante completo. Mientras ordenaba los libros sobre Fuinjutsu en el otro lado de la habitación, a Kakashi se le pasó por la mente escribir todo lo que sabía. Conocía más de 1000 ninjutsus de los 5 elementos, tenía un repertorio decente de genjutsu y conocía mucha teoría sobre el chakra. Si los colocaba en libros de fácil acceso, le podría facilitar las cosas cuando intente enseñar a alguien más sobre cómo usar su chakra. Asintiendo ante su idea, él dejaría un clon el cual se dedique a plasmar sus conocimientos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Algo parecido a los archivos de registro que tenían en la hoja, pero antes tendría que colocar las estanterías y sellar el lugar para evitar inconvenientes o que el conocimiento que guardaba en la habitación sea robado o dañado de alguna forma. Si llámenlo paranoico, pero uno nunca sabe qué podría pasar, y con secretos ninja era mejor tenerlos resguardados que tentar a la suerte. Tras terminar de ordenar los libros y rollos, dejó el pergamino con información sobre cómo crear a los Zetsu reclinado en una pared antes de salir del lugar. Cerrando la puerta, él se dirigió a su laboratorio. Tenía que revisar sus notas sobre las muestras de tejido que tenía de los espíritus de la naturaleza. Desde mañana iniciaría el proceso de creación de los Zetsus e intentar cultivar las muestras en la flor para mejorar a los Zetsus. En el camino pasó por el cuarto donde almacenaba parte del bronce celestial que había sacado del campamento. Tenía una parte en su casa y la mayor parte del metal en una ubicación segura donde estaría seguro que no sería robado. El pasar por ese lugar, Kakashi se acordó de que aún tenía pendiente una visita al inframundo en busca de hierro estigio. Tendría que esperar a que llegue el invierno cuando Perséfone regrese al inframundo. Si los mitos no se equivocaban, con Perséfone en el inframundo, Hades sería más receptivo a su llegada en lugar de intentar encerrarlo en la parte más profunda del inframundo, pero para ganarse su favor tendría que llevar algunos regalos y propuestas que interesen lo suficiente a Hades como para que acceda a hacer negocios con él. Pero antes de eso tendría que asegurar un pase seguro hasta el castillo de Hades. Tendría que hacerle algunas ofrendas al dios con la esperanza de poder tener una audiencia con él. Lo complicado era encontrar algo que le pueda agradar al señor de los muertos lo suficiente como para darle una audiencia. De todas formas, aún tenía algo de tiempo para pensar en ello. En otro asunto, ahora que podía crear Zetsus, tendría que poner en marcha el asunto pendiente de la empresa o empresas que pretendía crear.
2 meses después, Kakashi ya tenía su primer lote de Zetsus. De hecho, tuvo un par de Zetsus antes de tener el primer lote, cuando estaba cultivando las muestras de los espíritus de la naturaleza en la flor de loto. Esta expulsó a 2 Zetsus cuyo parecido a los Zetsus originales era inquietante y hasta podría jurar que eran los mismos que servían a Akatsuki. El primero, el Zetsu espiral, tenía la misma voz infantil y la misma personalidad que tenía el Zetsu que controlaba a Yamato durante la guerra. El segundo era igual al Zetsu que había estado junto a Obito mientras usaba la máscara y de hecho podía crear clones de sí mismo esparciendo esporas por el aire. Al principio pensó en atacarlos pero se contuvo ya que dudaba de que fueran los mismos Zetsus. Y si lo fueran le habrían reconocido de inmediato. El punto es que ahora tenía a ambos Zetsus siguiéndole a todas partes y siendo sus ojos y oídos en el mundo exterior. Aprovechándose de que uno de ellos podía clonarse a sí mismo, dio inicio a su plan para hacer crecer su empresa como la espuma. Primero estaban desviando contratos pequeños, encargos de armas para la policía, algunas de grado militar para el ejército. Cosas pequeñas pero que le estaban asegurando una buena reputación. De hecho, toda su industria un poco pequeña estaba operando a su máxima capacidad. Como lo suponía, su rápido ascenso puso un poco nerviosas a las demás empresas, por lo que envió a los Zetsu que cuiden de sus principales competencias, asegurándose de que no hagan nada. Él por otro lado les haría una visita cuando Zetsu le daba la señal y usaba el Sharingan para controlarlos. De esa forma les metió la idea de que colaboren con su pequeña empresa para que en una futura la puedan absorber. No es como que él permitiera que eso pase. Aún así su plan resultó de maravilla. Con el apoyo de otras grandes empresas pudo expandir su industria y a su reputación le vino de maravilla. Aún se encontraba buscando a alguien que dirija la empresa por él mientras se mantenía en las sombras fuera del ojo público. Por el momento él se encargaba bajo un enge y una identidad falsa de dirigir la empresa hasta que encuentre su reemplazo. Por el momento tendría que aguantar a la prensa que lo acosaba en busca de entrevistas por su gran éxito en poco tiempo. De hecho, en un par de ocasiones tuvo que hacer que Zetsu se haga pasar por él para distraer a la prensa, haciendo que le suplante en las entrevistas, mientras él le decía qué decir por medio de un audífono, ya que, conociendo la personalidad de estos, lo más probable es que salgan con alguna tontería que arruine su imagen pública. En un asunto aparte, durante ese tiempo, había hecho una amplia investigación para encontrar más semidioses. De hecho, fue un poco fácil hacerlo ya que solo tenía que filtrar la información reduciéndola solo a aquellos que padecían de dislexia y da a la vez. Con la lista reducida a unos pocos miles, él volvió a filtrar toda la información con las características habituales de los semidioses. La presencia de solo un padre biológico, algunos antecedentes con monstruos, características distintivas como rasgos de Hermes en el caso de los hijos de Hermes, agresividad en el caso de los hijos de Ares, así tomando como referencia a los que había visto en el campamento, reduciendo la lista de candidatos a unos pocos cientos. Aún con todas las reducciones seguían siendo bastante. Al parecer los dioses no pierden el tiempo, pensó Kakashi al ver la lista. Luego, examinando las fotos de todos, pudo ver a varios rostros del campamento junto a su información personal, como lugar de residencia, escuela, edad y cosas por el estilo. Diablos, incluso estaba él en la lista. Vagamente se preguntaba por qué no usaban este método para ubicar a los semidioses en lugar de enviar sátiros a ciegas por el país. Luego recordó que ellos tenían problemas con la tecnología debido a que les traía muchos monstruos y ellos no tenían barreras y sellos que evitaban que les encuentren como él, sin contar con el hecho de que ninguno de ellos tenía un doctorado en informática. De la lista supo que no todos eran semidioses, al menos no griegos, sino que algunos eran romanos. Una vez con toda la información que quería sobre semidioses, esperó a que el primer lote de Zetsus estuviera listo y envió a estos a buscar a todos los de la lista y mantenerlos vigilados en busca de algún potencial recluta para crear a los primeros ninjas que este mundo vería. Luego esperaría al segundo lote para enviarlos a buscar humanos con potencial para usar el chakra e intentar reclutarlos. Con el verano acercándose y con él, la época en la que los semidioses, al menos los griegos, regresaban al campamento mestizo, sería la oportunidad perfecta para separar a los griegos de los romanos y comenzar a rastrear el campamento romano, ya que tenía curiosidad de dónde se encontraba ubicado. Sabía que el campamento para los griegos estaba en Nueva York porque había estado ahí antes.
y dado que no querían que griegos y romanos se crucen, ambos campamentos debían estar en lugares diferentes como en extremos diferentes, lo que dejaba a toda la costa oeste como un posible lugar para el campamento romano, y si seguían el mismo patrón de establecerse cerca de ciudades importantes, las opciones se reducían, y si a eso se le sumaba que tenía que ser un lugar al que los semidioses griegos tenían que evitar, la lista se reducía aún más. Por lo que sabía de la información que había reunido en el campamento, el único lugar que se le ocurría era San Francisco en sus primeros días. Ahí le dijeron que evitase ir a esa ciudad ya que estaba plagada de monstruos. Si bien ese era un motivo para estar alejados, también era un buen lugar para esconder el campamento romano. Después de todo, griegos y romanos no eran la mismo, por lo que los monstruos no actuarían de la misma forma con los romanos, o tal vez solo estaba pensando demasiado. De cualquier forma, se encontraba enviando un grupo de Zetsus hacia San Francisco a investigar el lugar 100 kilómetros a la redonda en busca de algún rastro del campamento romano, sobre todo si había una cantidad absurda de niebla rodeando un lugar en particular. En los experimentos que había hecho con los Zetsus, había descubierto que estos no eran afectados por la niebla, pero sí podían sentirla, lo que hacía las cosas mucho más fáciles. Las cosas con su laboratorio, tanto el pequeño como el grande, iban por buen camino. Su laboratorio personal había tenido algunas actualizaciones, lo que le había permitido mejorar con sus investigaciones. Había intentado fundir algo de bronce para intentar crear armas ninja. Cuando lo hizo, se topó con el pequeño problema de que necesitaba cantidades bastante altas de calor para poder fundirse. Luego, para el enfriamiento tenía que ser sometido a bajas temperaturas, estando cerca de los 10 grados bajo cero. Sí, lidiar con el bronce celestial era un dolor de cabeza. Según el libro de metales mágicos, el metal tenía que ser fundido en el monte Etna y enfriado en el río Lete, lo que bien podría explicar por qué tenían esas temperaturas ridículas para su fundición y enfriamiento. Para su suerte, contaba con la tecnología necesaria para emular las condiciones en las que el bronce podía ser forjado. Lo que había logrado sacar del campamento era cerca de 1 tonelada de bronce celestial, de la cual había convertido en armas ninja una pequeña parte. Aparte de las dificultades en la forja, tenía buscar un herrero lo suficientemente hábil como para crear sus armas. Había conseguido uno, pero su trabajo, si bien era decente, aún estaba lejos de la calidad a la que estaba acostumbrado. Probando su lote de kunais y shuriken en algunos monstruos que había atraído gracias a una llamada telefónica, descubrió que los kunais estaban bien para ser arrojados, pero los shuriken no estaban bien equilibrados para un correcto vuelo. A cortas distancias no se notaba, pero a largas distancias, como en más de 15 metros, el shuriken comenzaba a desviarse ligeramente. Sabiendo de ese error, regresó con el herrero y le pidió que volviera a trabajar en los shuriken. Naturalmente, el herrero se mostró algo inquieto porque su trabajo con los shuriken no eran lo suficientemente bueno, pero debido a que le pagaban bien, decidió perfeccionar las armas que tenía que fabricar, pero llegar a la calidad que Kakashi quería le tomaría un par de meses, algo con lo que el Peliplata estaba bien, ya que quería que sus armas no le fallen en pleno combate, y como aún no las necesitaba completamente, podía esperar a que estén perfeccionadas. Había pasado un par de semanas desde que inició el verano. Actualmente Kakashi se encontraba en su estudio revisando los libros de Fuinjutsu rodeado de pergaminos donde practicaba. En el resto de la casa sus clones se encargaban de hacer las demás cosas. Jefe, ¿sigues metido en esos rollos?, escuchó una voz infantil resonando por el lugar. Él ni siquiera se molestó en buscar el origen de la voz, y en cambio solo tomó su pincel y comenzó a hacer trazos en un pergamino, mientras en la otra mano leía la teoría tras el sello que estaba haciendo. A un par de metros frente a él, el suelo se removió adquiriendo cierta elasticidad, de la cual emergió una figura blanca. Le faltaba la mitad de la cara. Su único ojo dorado brillaba con un brillo divertido mientras le dirigía una sonrisa divertida a Kakashi. Su cuerpo blanquecino con lagunas protuberancias en forma de pinchos saliendo de un lado de su cuerpo hacían que el ser sea inquietante en el mejor de los casos. Kakashi apenas si se molestó en dirigirle la mirada al recién llegado. ¿Qué sucede, Zetsu?, preguntó Kakashi. Zetsu dejó escapar una risita. Oh, no mucho, traigo noticias desde el campamento mestizo, anunció captando la atención de este. Al parecer ese chico Luke envenenó el árbol que generaba la barrera, y desde entonces han estado sufriendo ataques de monstruos cada vez más seguido. ¿Qué más sabes de la situación en el campamento?, preguntó Kakashi, dejando de practicar su Fuinjutsu y mirando a Zetsu, el cual esbozó una sonrisa. No mucho, el señor D parece no importarle. El tipo caballo está siendo expulsado del campamento ya que creen que él fue cómplice del envenenamiento, y Chispitas está furioso, dijo alegremente Zetsu, ignorando la mirada pensativa de Kakashi.
El árbol de Thalía fue envenenado, Zeus está molesto con Luke y castigo a Quirón por creer que fue cómplice del traidor y el campamento está siendo asediado, las cosas se están poniendo en marcha tal como dijo el Rikudo, si las cosas siguen así no pasará mucho antes de que se den los primeros indicios de una guerra. ¿Algo más que no me estés diciendo? Preguntó Kakashi mirando fijamente a Zetsu. Ah, sí, al parecer ese Luke tiene un espía en el campamento el cual le permitió la entrada, no sé quién es pero eventualmente se revelará, ese chico, el chico del agua, Perky cuestionó Kakashi, sí ese aplaudió Zetsu. Él fue atacado por un grupo de lestrigones en su escuela, íbamos a intervenir tal como nos pediste que hiciéramos en caso de que ocurra algo, pero ese cíclope que estaba con el levito que quedara en una brocheta se rió el Zetsu antes de continuar, luego tu hermana la que se puede hacer invisible llegó y mató al último lestrigón, ahora los tres están en camino al campamento. ¿Crees que dejen entrar al cíclope? Preguntó Kakashi, a lo que el Zetsu se encogió de hombros, no sé, pero diría que lo convierten en polvito antes de que haga algo, los chicos gruñones han estado organizando patrullas en el campamento y atacan todo lo que se mueve, de repente la cara de Zetsu cambió de una de sorpresa para luego poner una expresión divertida. ¿Qué es? Inquirió Kakashi. Ah, sí, al parecer unos toros de bronce que escupen fuego están atacando el campamento, ¿estás seguro de eso? Zetsu solo asintió. Espiral está ahí y me acaba de decir que los vio atacar el campamento. ¿Quieres que hagamos algo? Preguntó Zetsu sonando un poco ansioso. Kakashi negó, no, por el momento manténganse al margen, de todas formas esos toros les harían carbón antes de que hagan algo. La expresión de Zetsu cambió a una molesta mientras refunfuñaba algo por lo bajo, por el momento dile a Espiral que se asegure de que el árbol no resulte más dañado de lo que ya está. Por cierto, ¿es rescatable? Preguntó Kakashi, a lo que Zetsu negó, no, el veneno que usaron es demasiado tóxico para intentar algo, en un mes aproximadamente el veneno terminará de matar al árbol y no hay ninguna forma conocida que lo cure, dijo Zetsu. Kakashi puso una mirada pensativa, extraigan muestras del veneno y llévenlas al laboratorio para analizarlas y ver si la puedo sintetizar o por lo menos hallar un antídoto. Habló Kakashi, un veneno de ese calibre le sería muy útil para usarlo contra los monstruos. A la orden jefe. ¿Hay algo más? Preguntó Zetsu, hundiéndose parcialmente en el piso dejando solo parte de su cabeza y hombros a la vista. Sí, ¿cómo va la localización de los romanos? Preguntó Kakashi. Zetsu hizo una mueca de molestia, no muy bien jefe, está bien escondida pero tus sospechas son correctas, en San Francisco pudimos sentir grandes cantidades de la niebla tanto dentro como fuera de la ciudad, he enviado varios clones a investigar y no hemos tenido mucho éxito, por otro lado hemos estado rastreando a los otros semidioses en la lista que no diste. Pudimos identificar a algunos griegos que no llaman demasiado la atención de los monstruos, y un puñado de ellos son lo bastante fuertes como para atraer atención sobre sí mismos, veo manténlos vigilados, se ves una oportunidad para ser reclutados, avísame, dijo Kakashi ganándose un asentimiento de Zetsu. ¿Qué hay de los clarividentes? Preguntó Kakashi. Les hemos estado rastreando, algunos de ellos se mueven constantemente a lugares donde no encuentren monstruos, otros son un poco más arriesgados y pasan cerca de lugares donde hay monstruos solo porque pueden ver lo que los demás no ven, y unos cuantos intentan llevar una vida normal ignorando lo sobrenatural. ¿Crees que ellos pueden ser reclutados? Preguntó Kakashi. Zetsu ladeó la cabeza inseguro, la verdad no lo sé, no todos los clarividentes poseen el potencial para poder usar chakra y sus reservas con un poco mayores a las del civil promedio, pero nada realmente destacarte, sería cuestión de ver si pueden pasar el entrenamiento, pero no estoy seguro si podrán pasarlo. ¿Y qué hay de los posibles reclutas para Shinobi? Ah bueno, los clones han estado buscando por todo el país a personas con las reservas y el potencial para usar su chakra. Hemos estado dejando a los semidioses de lado tal como nos pediste y hasta el momento hemos podido encontrar unas pocas decenas, los clones siguen buscando, pero la operación va lenta, es como buscar una aguja en un pajar, simplemente no son muchos y están repartidos por todo el país, explicó Zetsu. Ya veo, suspiró Kakashi, por el momento eso es todo, puedes retirarte, cualquier cosa infórmame, ordenó Kakashi. Zetsu sonrió mientras se hundía en el suelo, dejando a Kakashi solo con sus rollos, volviendo a su práctica. Kakashi no pudo evitar que su mente divagara, hace poco había encontrado a alguien con las habilidades necesarias para dirigir su empresa en auge.
Había hecho su movimiento y le había puesto al mando de todo, no sin antes tomar ciertas medidas de precaución en caso de que quiera hacerse el listo. Dejó a uno de los clones de Zetsu que lo vigile día y noche, y con el material de Fuinjutsu que tenía había logrado crear un sello de silencio, el cual había colocado en él para evitar que dijera cualquier cosa sobre la nadie, si era un poco del estilo de Danzo, pero no podía arriesgarse a que se sepa que él es quien está detrás del telón controlando todo. Con su empresa de armas recibiendo cada vez más contratos de distintas partes y ganando reconocimiento bastante rápido, sus ganancias crecían a un ritmo constante. Ahora, con el asunto de quien lidera la empresa resuelto, él seguiría con lo demás. Aún tenía que establecer una red de comunicación segura, también pretendía crear una agencia de inteligencia junto a una de seguridad, algo que le llevaría un tiempo completar. Tendría que esperar un poco hasta tener un capital con el cual poder crear la agencia de inteligencia y seguridad al mismo tiempo que se las arreglaba para establecer su línea de comunicación privada. Tenía mucho por hacer y los Zetsus realmente le eran de mucha ayuda. Con ellos había establecido su red de espías, vigilaban cualquier cosa interesante desde las pequeñas mafias pasando por el gobierno hasta el mundo místico. La flor producía le había dado hasta el momento 1000 Zetsus, aparte de los 2 originales el resto eran como clones de sí mismos. Había usado las muestras que había extraído de los espíritus de la naturaleza para crear una variante nueva de Zetsus. Si bien los originales eran los que más utilidad le daban, el resto de Zetsus no estaban tan mal, un poco por debajo de los originales, pero nada preocupante. Si las cosas seguían al ritmo con el que iban hasta el momento, en 3 meses estaría dando a conocer su nueva empresa, y como en la vez anterior usaría a los Zetsus para desviar contratos y atención a su nueva empresa junto a la información que recolectaban. No dudaba de que pronto estaría en auge, con la experiencia que había reunido con la primera empresa, sabía qué hacer y qué no hacer para incrementar su desempeño. Terminando la matriz de sellado, Kakashi la examinó. El sellado no había sido el arte en el que más destacaba, pero con toda la práctica que había hecho, estaba acercándose al nivel de un maestro de sellos decente. Asintiendo con aprobación, Kakashi dejó el sello a un lado y se retiró del lugar a estirar un poco las piernas. Caminando hacia el exterior, fue a ver cómo iba el desarrollo de los árboles de chakra en un invernadero que había creado. En el invernadero estaba un clon suyo, estaba vigilando los brotes con lo último en tecnología que pudo encontrar en lo referente a botánica. Con eso había monitoreado al milímetro el desarrollo de los árboles, encontrando las condiciones ideales para su crecimiento. Tal como veía los brotes que habían alcanzado el 1,5 metros de altura, los árboles de chakra se estaban adaptando bien a este nuevo ecosistema. En 6 meses el árbol habría crecido lo suficiente como para poder usarlo para la creación de las píldoras de soldado, y en un año podría usar su corteza para crear papel de chakra. Por el momento todo lo que podía hacer era esperar. Luego de revisar de forma rápida el invernadero, regresó al interior. Un mes después, Kakashi había recibido la alerta de Zetsu de que muchos de sus objetivos habían aceptado unírsele a él, entre ellos varios clarividentes que quería dejar de vivir con miedo a los monstruos. Ahora ellos eran conducidos hacia una base que él había preparado con antelación desde que sacó su primer lote de Zetsus. Hace poco él había dejado a Zetsu con instrucciones de cómo tratar a los nuevos y dejándolo a cargo de su entrenamiento básico antes de poder iniciar con lo verdaderamente demandante. Ahora él se dirigía junto a Espiral hacia la ubicación de algunos semidioses que habían estado siendo acosados por monstruos en la última semana. Había enviado a los clones de Zetsu para que recaten a los que estaban más lejos mientras él se encargaba del más cercano. ¿Cuánto falta?, preguntó Kakashi usando a Espiral como armadura, dejando solo un ojo a la vista. No está muy lejos, lo tengo, es esa dirección, dijo Espiral mientras una ramita apuntaba hacia una dirección. ¿Seguro de que es ahí?, preguntó Kakashi. Si el clon que la vigila está en esa dirección a unos 6 minutos, espera. Zetsu se calló un momento. El clon me dijo que la han herido, no es mortal pero sí la limita bastante, se las ha arreglado para alejar a un par de sabuesos del infierno, pero aún está siendo perseguida por cíclopes. Ahora está dirigiéndose hacia allí. La ramita que sobresalía de su hombro se movió ligeramente mostrando el camino que estaban tomando. Espero que no sea tarde, murmuró Kakashi, saltando entre las pocas casas que habían. La localizaron corriendo peligro en un pueblo al noroeste de Boston, y ahora estaba siendo llevada fuera del pueblo hacia un bosque ubicado a 3 kilómetros de la ciudad. Completamente fuera del pueblo, Kakashi comenzó a correr hacia el lugar siendo dirigido por Zetsu.
Llegó al bosque en poco más de 3 minutos y ahora saltaba entre árboles guiándose por el sonido de gritos femeninos y los gruñidos de los monstruos. Espiral, sepárate de mí, en cuanto lleguemos quiero que cubras a la chica, debe estar herida, de esa forma la puedes poner a salvo mientras me encargo de esas cosas, ordenó Kakashi. Sin decir nada, Zetsu se comenzó a abrir dejando a la vista la cabeza de Kakashi mientras se comenzaba a separar de él. Antes de hacerlo él dijo una última cosa: ten cuidado mi clon, detecto que hay hombres lobo acercándose y la chica está cediendo por sus heridas, dijo Zetsu antes de separarse y hundirse en el suelo. Diablos, ¿por qué tenían que aparecer esos licántropos? Ni siquiera tengo plata conmigo para matarlos, tendré que usar algunos ninjutsus para matarlos, pensó Kakashi escuchando los gritos de una chica pidiendo que alejen junto a los gruñidos de los monstruos. Saltando un último árbol, Kakashi se elevó varios metros en el aire, dándole una vista perfecta del lugar. Para su sorpresa había algunos monstruos envueltos en ramas, la chica a la que buscaba se arrastraba penosamente mientras hacía crecer tantas plantas como podía para detener a los perros del infierno que estaban peligrosamente cerca de ella. Metiendo sus manos hacia su bolsa de armas arrojó varios kunais con etiquetas explosivas, deteniendo la carga de los perros del infierno. Un segundo más tarde las etiquetas detonaron envolviendo a los perros del infierno en fuego y alejando a los monstruos más cercanos. La chica, aunque aturdida por la explosión, aprovechó eso para alejarse tan rápido como podía de los monstruos. Estaba herida y le costaba caminar, aterrizando entre la chica y los monstruos. Kakashi hizo señales de manos, llevándose una mano hacia la boca. Como había cíclopes entre ellos no podía usar fuego, ellos simplemente pasarían como en una suave brisa, por lo que usó el viento, estilo de viento. Gran avance, dijo Kakashi, desatando una fuerte corriente de viento que alejó aún más a los monstruos. Escuchó el grito aterrorizado de la chica detrás de él y se giró con kunai en mano. Para su alivio solo era Zetsu Espiral, que estaba envolviendo su cuerpo alrededor de la chica como una armadura. Mientras ella estaba por entrar en pánico, corriendo hacia ella, Kakashi se paró frente a la chica. Descuida, todo está bien, no luches Zetsu, solo trata de protegerte, habló Kakashi en un tono tranquilizador. Zetsu, ¿quién eres?, comenzó a gritar la chica completamente aterrorizada mientras Zetsu terminaba de envolverla solo dejando su cabeza a la vista. Sus gritos fueron ahogados cuando escucharon varios aullidos y gruñidos de lobo. Licántropos ya están aquí, habló Kakashi mientras convocaba su espada. ¿Qué es eso? Más monstruos, gimoteó la chica. Zetsu, llévala a un lugar segura, si te encuentras con algún monstruo en el camino acábalo, ordenó Kakashi, colocándose de manera protectora frente a la chica. Ella estaba por decir algo cuando Zetsu habló con una voz infantil y divertida. Descuide jefe, la mantendré a salvo, habló una voz aparentemente desde la nada. La chica cada vez lucía más confundida y frenética a medida que los aullidos y gruñidos se hacían más cercanos y los monstruos derribados se comenzaban a levantar con un gruñido amenazante. Ahora llévatela, gritó Kakashi. La cabeza de la chica comenzó a ser cubierta por la capa de Zetsu mientras este le decía que se tranquilice. Luego de eso Zetsu tomó el control y corrió hacia otro lado. Kakashi se enfrentó a los monstruos mientras al mismo tiempo liberaba el sello que lo ocultaba. Como ya sabía, su aroma era embriagante para los monstruos, por lo que tardaron en prestarle atención a él en vez de a Zetsu, que se alejaba con la chica saltando entre los árboles. De entre los arbustos salió una manada de licántropos, los cuales veían con hambre a Kakashi. Van a venir ya, dijo este en un tono burlón. Con un grito colectivo los monstruos se lanzaron contra él, cubriendo su espada con el Shinden. Kakashi se lanzó contra los monstruos dejando solo un destello púrpura por donde pasaba su espada. Con Zetsu, ¿quieres calmarte?, gimió Zetsu evitando que la chica tome el control. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué es todo esto?, sollozó la chica, rompiendo a llorar dentro de Zetsu. Cálmate, no llores dentro de mí, habló alarmado Zetsu, no queriendo pasar por eso. Era extraño, ¿cómo que dentro de ti?, preguntó la chica aguantando las lágrimas. Así es, dijo Zetsu saltando desde un árbol a otro. Estoy usando mi cuerpo como una armadura para protegerte por órdenes del maestro, contestó Zetsu deteniéndose cerca de un claro. ¿Maestro?, preguntó ella algo confundida. Sí, el que te acaba de salvar. De pronto Zetsu sintió como ella se alteraba. ¿Qué sucede? ¿Dije algo mal?, preguntó Zetsu un poco desconcertado por la reacción de la chica. Debemos regresar, los monstruos lo van a matar, dijo la chica alterada, pero lo que siguió la desconcertó. Zetsu dejó escapar una risa divertida mientras movía los brazos de la chica en un gesto despreocupado.
Oye, es que no te preocupa él, gritó ella molesta. Yo me preocuparía más por esas cosas, dijo Zetsu, y como si estuvieran esperando que dijera eso, detrás de ellos escucharon una explosión seguidos de varios gritos de lamentos por parte de los monstruos. Ya ves, él estará bien, dijo Zetsu comenzando a caminar tranquilamente. ¿Qué está pasando y por qué me persiguen esos monstruos?, sollozó ella. Mi familia, mi papá, él. Ella comenzó a llorar, abriendo sus espirales. Zetsu dejó que ella llorara con la cabeza descubierta, al menos de esa forma sería menos molesto para él. Cuando el jefe llegue te explicará todo, por el momento debes tranquilizarte, habló Zetsu. La chica asintió entre lágrimas mientras se limpiaba las lágrimas con una mano. Ya me puedo mover, dijo ella notando que podía controlar su cuerpo. Zetsu rió un poco por lo bajo. Es solo por ahora, no intentes nada o volveré a tomar el control, dijo Zetsu con uno de los pinchos que rodeaban a la chica moviéndose a su costado como si le estuviera hablando. Bien, yo solo quiero un respiro de toda esta locura, dijo ella caminando hacia un árbol y recostándose en él, abrazando sus piernas y aguantando las ganas de llorar. Estuvieron así unos segundos hasta que escucharon que las hojas se movían. ¿Qué fue eso?, se preguntaron ambos, ya que no venía de la dirección de Kakashi y los sonidos de la batalla aún resonaban tras ellos. De entre los árboles salió un horrible cíclope de unos 5 metros de altura, sosteniendo un garrote y mirando a la chica y a Zetsu con una sonrisa dentada. Un cíclope y es uno de los grandes, murmuró Zetsu haciendo que la chica se ponga de pie y volviendo a envolver su cabeza con su cuerpo dejando solo un ojo visible. El cíclope olió el aire. Son fuerza, una mestiza, justo a tiempo para la cena, dijo este dando un paso hacia adelante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la chica no queriendo entrar en pánico. Tú déjamelo a mí, me puedo encargar de esa cosa, respondió Zetsu no muy convencido, pero sin cambiar su habitual voz infantil. Oye, por cierto, vi que podías usar el elemento madera. ¿Qué tan buena eres?, preguntó Zetsu preparándose para luchar. ¿Te refieres a la cosa con las ramas?, dijo ella insegura, notando cómo su cabeza se movía en un asentimiento. Bueno, creo que bastante buena. Logré matar a una de esas cosas mientras escapaba, así que sí, contestó. Bien, mientras yo pelee tú trata de usar tu poder, yo me encargaré del resto, ¿quieres?, dijo Zetsu antes de esquivar el azote de la porra y retorciéndose en el aire para evitar la mano que casi le atrapa por poco para luego caer derrapando con los pies. ¿Estás lista para pelear?, preguntó Zetsu. No lo estoy, gritó ella dentro de Zetsu. Ya es tarde, respondió Zetsu cargando contra el cíclope. Momentos después Kakashi llegó luego de haber incinerado al último licántropo, se dirigió hacia donde estaba Zetsu. Lo único que no esperaba era encontrar a ambos recostados en un claro con Zetsu y la chica riéndose alegremente mientras el claro tenía filosas estacas de madera por todas partes, de hecho por los restos de un monstruo que estaba tirado en el claro debajo de las estacas supo que hubo una batalla. Y entonces saltamos y pum, dijo Zetsu. Si eso fue divertido, respondió la chica animada. Al escuchar pasos acercándose ambos se tensaron y de inmediato se pusieron de pie con una estaca de madera formándose en la mano de ambos. Es solo el jefe, dijo Zetsu retrayendo la estaca. Veo que ambos están bien, habló Kakashi levantando una mano en señal de saludo. Ella se puso un poco nerviosa antes de dar un paso al frente. Yo te agradezco por ayudarme con esos monstruos allá atrás y por enviar a Espiral a protegerme, agradeció la chica. Descuida, Zetsu, ¿cuál es su estado?, preguntó Kakashi. No es muy grave, tiene algunas heridas, pero nada que ponga en peligro su vida. Bien, ¿dónde está tu clon?, habló Kakashi. Aquí estoy, jefe, se escuchó otra voz infantil. El suelo se removió y a unos metros de ambos salió un Zetsu blanco saludando de manera alegre a los tres. Espera, ¿eso ahí ha estado todo el tiempo?, preguntó ella un poco inquieta. De hecho él fue quien nos dijo que estabas siendo atacada, respondió Kakashi. Espera, ¿eso quiere decir que me ha estado siguiendo?, preguntó ella. El Zetsu le dirigió una sonrisa. De hecho sí, Zetsu te ha estado siguiendo desde que te descubrimos, habló Kakashi con calma. Espera, ¿y eso por qué?, gritó ella de repente muy enojada por saber que la han estado espiando todo el tiempo. Kakashi esperó que se calmara antes de hablar. Hace un tiempo te rastreamos a ti y a varios más, porque exigió saber la chica. Eso es simple, porque no eres humana, habló Espiral confundiendo a la chica. ¿Cómo que no soy humana?, preguntó incrédula. Bueno, al menos no del todo humana, aclaró Kakashi ganándose una mirada interrogante. Verás, uno de tus padres es humano, y el otro, preguntó ella entrecerrándole los ojos a Kakashi. ¿Es un dios, o diosa?, habló el Zetsu que sobresalía del suelo. ¿Qué? Ella lucía aún más confundida. ¿Eres hija de un dios griego? Si todos los mitos son reales y esos monstruos te estaban persiguiendo, ya que para ellos los semidioses son como un manjar único y por alguna razón tu aroma fue lo suficientemente fuerte como para atraer varios de ellos, eso es un poco raro, dijo Kakashi.
Oh, jefe, creo que lo obtengo, habló Espiral antes de que la chica pidiera decir algo, dándola la señal de que hable. Zetsu explicó, ella tiene una fuerte afinidad por el elemento madera, de hecho es bastante poderosa, dijo alegremente Zetsu. Ya veo, murmuró Kakashi. Dime cuál de tus padres es el que has estado contigo desde siempre, preguntó Kakashi. Ella se removió incómoda en su lugar mientras una mirada de tristeza cruzaba su rostro. Yo, solo tenía a mi padre, dijo ella no queriendo sollozar. Kakashi miró a Zetsu en busca de respuesta, le tomó unos segundos, pero Zetsu captó la indirecta, su padre murió en el primer ataque al igual que su familia, estaban en una fiesta cuando llegaron dos sabuesos del infierno. Logré asegurarle una vía de escape cuando el caos se desató y de hecho logré ganarle algo de tiempo. Después de eso la he estado vigilando y dando alertas de su estado hasta ahora que fue rodeada por monstruos, contestó Zetsu. Espera, ¿tú estuviste ahí?, preguntó ella mirando a Zetsu, a lo que este asintió. De hecho te he estado vigilando desde hace unas semanas. Entonces las ramas que brotaron en la fiesta, ella murmuró. Zetsu solo le sonrió mientras algunas ramas crecían desde el suelo en forma de pinchos, y la comida que encontraba, si también la obtuve para ti, el jefe no quería que mueras así que me encargo cuidarte, dijo Zetsu hundiéndose en el suelo. Regresaré a la base, anunció antes de desaparecer. Ella se tumbó en el suelo llevándose las manos a la cabeza, descubierta mientras aún tenía al Espiral cubriéndola. ¿Por qué? Ella preguntó levantando la mirada hacia Kakashi. ¿Por qué me salvaste?, preguntó ella. Mientras respondo tus preguntas deberías dejar que trate tus heridas, habló Kakashi, llevándose una mano a su bolsa de la cadera sacando un pequeño botiquín. Al ver eso, Espiral comenzó a apartarse del cuerpo de la chica haciendo que ella se preocupe. Descuida, debo atender tus heridas antes de que se infecten, habló Kakashi a su costado mientras mostraba el botiquín. Ella asintió mientras mostraba sus heridas. Tenía raspones en la pierna, los brazos, un corte no muy profundo en el abdomen y varios moretones. Kakashi rebuscó algo en sus bolsas sacando una barra de cereal. Será mejor que comas algo, has recibido mucho daño, habló Kakashi, extendiéndole la barra de cereal, algo que ella agradeció. Verás, la razón por la que te protegí, bueno, tengo un par de razones para hacerlo, dado que yo también soy semidios, es como si fuéramos familia una lejana, y la otra y la principal es que tal como dijo Zetsu eres poderosa. ¿Qué es lo que quieres conmigo?, preguntó ella algo insegura de cómo sonaba eso. Verás, en la costa este, en Nueva York hay un campamento especial que sirve como refugio para los mestizos. Ahí van algunos de los que son captados por los sátiros, donde pueden entrenar para protegerse de los monstruos. Ella ahogó un gruñido cuando le estaban limpiando las heridas de su pierna. Si quieres puedo llevarte al campamento, pero tienes que prometerme que no dirás nada sobre mí o Zetsu. ¿Cómo te encontramos? ¿Entendido?, preguntó Kakashi recibiendo un asentimiento. Por alguna razón estoy segura de que esa no es la razón por la que me rescataste, dijo ella terminando su barra de cereal. Tienes razón, no lo es, solo te estaba informando del campamento. La razón por la que te rescate es porque quiero que te unas a mí. ¿Unirme a ti?, preguntó ella un poco curiosa, ahogando otro gruñido mientras sus heridas eran limpiadas. Estoy buscando gente especial, humanos y semidioses por igual para crear una armada. ¿Con qué fin?, preguntó ella más interesada. Antes tienes que saber algo, los monstruos están esparcidos por todo el país escondidos bajo una ilusión y solo se dedican a cazar mestizos, bueno, al menos la mayor parte del tiempo. Cuando no encuentran a ningún mestizo simplemente cazan a las personas. Ella tragó duro por la revelación. ¿Pero y qué hay del campamento?, preguntó. En el campamento enseñan a los mestizos a cómo defenderse de los monstruos nada más. La mayoría está demasiado asustado como para querer pelear contra ellos. Bueno, siempre que no seas un hijo de Ares tratarás de evitar a los monstruos. Espera, Ares, ¿cómo en? Habló ella intentando ubicar el nombre, el dios griego de la guerra. La mayoría de sus hijos buscan peleas una buena parte del tiempo y eso incluye pelear contra los monstruos, pero nos estamos desviando del tema. El punto es que los mestizos la mayor parte del tiempo evitan el conflicto con los monstruos, y es la razón por la que estoy creando esta armada con el propósito de cazar a tantos monstruos como sea posible. Espera, ¿no eres como que muy joven para dirigir una armada y cómo planeas financiarla?, preguntó ella. Kakashi terminó de tratar el corte de la chica colocándose de pie. Zetsu el habló enseguida. Zetsu se abrió y se comenzó a unir con la chica, que esta vez no estaba tan alterada. Ven conmigo en el camino, te explicaré todo, luego decidirás qué hacer, si ir al campamento o unirte a mí, dijo Kakashi comenzando a caminar de regreso a Boston siendo seguido por la chica. Fin del capítulo.